Suerte. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, desde ABC Latino en Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica. Yo soy Enrique Roblunsky y esto es La Revista al Aire, saliendo por 91.3 FM Radio en Poughkeepsie, Nueva York. Conmigo en el estudio virtual. Buenos días a toda mi gente hermosa que se conecta para escuchar todos los martes este entretenido programa, mejor dicho, y la radio, ¿por qué no? WVKR. Estamos acá transmitiendo desde Nueva York, lamentablemente hoy, con un clima un poquito como un buen invierno, y también tenemos acá a nuestra querida Rosario. Bienvenida, Rosario. Gracias, buenos días a nuestro público y pues otra vez agradeciéndoles que me tengan en el estudio virtual. Yo transmitiendo desde New Paltz, Nueva York. Muchas gracias. Muy bien, en este programa, este va a ser un programa donde vamos a pasear un poco por el mundo y por Latinoamérica. Para los que nos están mirando por YouTube, ojalá podamos poner algunas imágenes para que nos sigan más de cerca, pero Caro, ¿qué tal si vamos directamente al grano y comenzamos con el tema de hoy? ¿El tema de hoy con Rosario? No. ¿El tema mío? No. Con la editorial. Claro, con lo que siempre comenzamos o con inmigración o con la editorial. La bueno, editorial tienes del día de razón. hoy. Lo Bueno, siento, Rap. no, Lo está siento. bien. La editorial del día de hoy. Y para esta editorial tenemos que hacer la aclaración. Si nos estás escuchando por WBKR o por Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley en Nueva York, este programa fue grabado o está siendo grabado el día viernes. Les doy esto porque el martes es 1 de marzo, sale por WBKR en Poughkeepsie. El jueves es el 3 de marzo, sale por Robin Hood Radio Network, pero lo estamos grabando el día viernes. Y es importante porque no puedo leer un poco el futuro y no sé cómo va a estar el día martes o el día jueves de esta próxima semana. Hoy voy a hablar de hoy, que sería el viernes, en el pasado, lo que sí puedo conocer el día de hoy. El día de hoy en el Hudson Valley está muy frío, hay tormenta y en el mundo también hay tormenta. No podemos dejar pasar lo que está ocurriendo en Ucrania. No sé qué va a pasar el día martes o jueves, todo puede haber terminado o todo puede haberse complicado aún más. No voy a entrar en todo lo que los medios de comunicación ya hablan sobre eso. Quiero dejar una cosa clara. Hay 100.000 justificativos para apoyar como para rechazar. Hay 100.000 justificativos para un lado o para el otro lado. Hay 100.000 justificativos para echar culpas como para encontrar errores en el otro. Creo que lo hemos dicho en el pasado muchas veces.
cada vez que hay conflictos, cada vez que hay guerras, cada vez que hay enfrentamientos, aunque sean no sean muy graves en cuanto a la dimensión. Siempre la violencia es el mal camino. Y hablamos de todo tipo de violencia, no solamente la violencia bélica. Hablamos de violencia doméstica, hablamos de violencia económica, hablamos de violencia racial, hablamos de violencia emocional. La violencia siempre es el mal camino, porque la violencia engendra violencia. Y ahí lo dejamos, porque realmente entrar en los análisis, hay muchos análisis para hacer y se puede justificar todo con tantas formas, de tantas formas, no importa realmente no importa. La violencia es lo que está mal. Y lo que quiero enfocarme, fíjate, Caro y Rosario, es en la política. Porque el trasfondo de todo esto, en realidad, sí, podemos hablar de cuestiones económicas, por supuesto. Hay mucho en juego. Pero es siempre la política o la falta de voluntad política para resolver los conflictos en el mundo. Y no puedo, no puedo olvidarme, y les recomiendo a todos, ya que el programa este está saliendo el 1 de marzo, y la revista de ABC Latino ya está en todos sus casilleros el 1 de marzo, que vayan a la sección de Patria Grande y lean un poco el artículo del mes de marzo, porque ahí hablamos sobre nada más ni nada menos que los griegos. Miren cuántos años atrás tenemos que ir, porque son los griegos los que nos regalaron la política. Ay, los griegos. Creo que así comenzaba esa nota de Patria Grande en la revista del mes de marzo. Ay, los griegos, que nos dejaron como herencia la política. Es un legado, pero es un legado hermoso y perverso a la vez. Es como esas dagas de doble filo. Es como el cuchillo filoso. Puede servir para cortar comida o puede servir para asesinar a alguien. Y ese es el legado que nos dejaron. Porque la política en sí es un medio, ni bueno ni malo, pero en la práctica, y hoy lo vemos reflejado en el mundo entero, en la práctica y alrededor del mundo, es un palo en la rueda de lo que es, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la visión de lo que es la patria grande. La política es un palo en la rueda, más veces que otras, que una facilitadora de desenvolvimiento humano. Lo que está ocurriendo es inconcebible, o por el otro lado, es muy concebible. Y vuelvo a repetir, porque para mí no hay diferencia entre violencia bélica, violencia doméstica, violencia emocional, violencia económica, violencia racial. La violencia siempre
es dañina y no es necesaria en este mundo. No es necesaria si es que hay voluntad política de todos los actores en resolver las cuestiones internacionales. Pero para eso hace falta como esa expresión tan popular, caminar con los zapatos del otro. Hace falta eso. Esa es la voluntad política que hace falta. Caminar en los zapatos del otro para poder empatizar, para poder comprender, para poder entender y luego ofrecer soluciones que sean buenas para quién, para el otro, tanto como para mí. Pero no lo podemos hacer sin voluntad política de hacerlo, sin sacarnos nuestros propios zapatos y caminar en zapatos ajenos. No parece tan difícil, por lo menos para mí, no sé, no parece tan difícil, aunque la realidad cotidiana me demuestre lo contrario, que sí es muy difícil, pero no me parece que sea algo tan difícil. Esa es la voluntad política que hace falta para resolver todas las cuestiones que hoy en día en este mundo, que aún sigue tan convulsionado, se dirimen a través de la violencia. Y la violencia nunca es el camino, nunca, nunca, nunca es el camino. Porque la violencia solo trae más violencia. ¿Y qué vamos a hacer? Y les habla alguien que realmente, yo no sé ustedes, supongo que no cualquier persona puede ser violenta al punto de matar a otra persona. Yo les tengo que hacer un sinceramiento. Yo sé que sería capaz de eso. Yo lo sé. Si tengo que defender a alguien muy querido y cercano o mi propia vida, yo sería capaz de responder violentamente. Pero no es el camino. Algo en mí está ahí de adentro, visceral, que me dice que no es el camino. Nunca es el camino. La voluntad política de resolver las cuestiones humanas existe. Lo que falta es humanidad. Lo que falta es humanidad. Es sacarnos nuestros zapatos y caminar en zapatos ajenos. Ahí vamos a poder entender al otro, al que está enfrente mío, pero lo vamos a entender como si fuéramos nosotros mismos y no enfrentados. El que está enfrente mío y yo estoy acá y el otro está allí. Esa empatía, eso que llamo yo tantas veces humanidad, no se trata de sistemas políticos, se trata de humanidad. Gracias. Gracias, Rob. Sin duda, la violencia nunca es la solución. Completamente de acuerdo con todas tus palabras. No sé si tienes ahí en la carpeta la canción de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios. Me No, gustaría no la tengo, escucharla. pero la No, podemos, la la puedes podemos buscar. buscar. Yo la tengo, pero no, ya sabes que siempre cuando estamos, me cuesta un poco compartir la música. Entonces, mientras yo y Rosario comentamos un poquito de esto, ¿qué te parece si tú la buscas? Es muy linda la letra. Me parece muy bien. Rosario, ¿quieres decir algo? Sí, en relación al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, estoy completamente de acuerdo con Rob. No hay justificación, no hay justificación alguna para el asesinato, la invasión de un pueblo o de un gobierno, porque hay que decir que en la misma Rusia ha habido manifestaciones en contra de la decisión tomada por Putin de invadir Ucrania y
y de lanzar toda la fuerza de su ejército, que comparado con el de Ucrania, pues es mayúsculo. Pero también creo que este conflicto lo debemos de contextualizar más, de una manera más global y preguntarnos a quién beneficia una guerra como esta. Y según algunos analistas, el último que se beneficiaría sería precisamente Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. Estoy muy agradecida sobre al estado de Nueva York por la vida que tengo, pero también nosotros como residentes de este país debemos de ser críticos hacia ciertas políticas del gobierno estadounidense. Si queremos un mundo mejor, si queremos un mundo mejor, tenemos que intentar escuchar todas las voces, hacer crítica constructiva y en definitiva, esta guerra beneficia más que nada al complejo industrial militar armamentista de Estados Unidos y porque Estados Unidos desde el gobierno de Bush ha estado insistiendo a los miembros de la OTAN, o sea, a los países europeos, que inviertan más de su presupuesto nacional en armamento. Hasta hace poco estaban invirtiendo un 1%, Donald Trump amenazó con salirse de la OTAN y no dar más ayuda a los países europeos si no incrementaban su gasto, dentro del gasto nacional, el 2% del gasto nacional para el armamento. ¿A quién compran el armamento? Estados Unidos. ¿A quién beneficia esta guerra? No a ti, Caro, ni a mí, ni a la señora de Ucrania, ni al estudiante de Rusia, ni al obrero de cualquier país europeo. Siguen beneficiando las guerras a los grupos hegemónicos de todo el mundo y en medio quedamos nosotros, el ciudadano de a pie, porque esta guerra, que parece como muy circunscrita a Rusia, a Ucrania, va a afectar mundialmente. En México, por ejemplo, ya hubo un aumento del gas, de las gasolinas y de los insumos principales, porque pues México no es independiente, no es autosuficiente en relación a los hidrocarburos y va a afectar a todo el mundo y debemos apostarle por la paz, por la resolución de los problemas a través de la política, pero la política entendida como el espacio donde se resuelven conflictos. Y debemos, yo creo que sí, debemos ser muy críticos con los gobiernos de los países en los que nos toca estar. Muy bien. Claro, Y yo la verdad, Rosario, fíjate que siguiendo un poco con lo que tú estás diciendo, eh, la realidad es que vivimos en un mundo hoy en día donde falta sentido de, ay, yo no sé qué palabra usar, porque me viene una palabra y no es la que quiero usar, pero es como, es como esa frase de la Biblia que dice, ¿viste? El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Y vamos, ¿qué país hoy en día tiene el derecho de hablar y de decir cosas de otros países después de lo que hemos venido haciendo y todos los países han venido haciendo? La historia de Estados Unidos está marcada por intervenciones militares en todo el mundo, lo mismo que la historia de la Unión Soviética o de Rusia, lo mismo que otras potencias antiguamente, desde la época de los griegos, desde la época de los griegos que esto ha sido así. Entonces, con escuchar hablar a unos y otros hoy en día, a mí se me hace tan vacío de contenido lo que se dice. Pero en fin, no sé cómo se rompe este ciclo. La formación de las Naciones Unidas se hizo con la intención de terminar con todas las guerras mundiales. Bueno,
conflictos cada 2, 3, 5 años por todo el mundo, es lo mismo, son guerras mundiales porque involucran al mundo y como tú lo has bien dicho, hoy en día las repercusiones afectan a todo el mundo. No es muy difícil de salirse de esto a menos que cambiemos nosotros. Pero bueno, tengo acá el pedido de Caro. Solo le pido a Dios, esta canción tan hermosa y cantada por León Gieco, no por Mercedes Sosa, pero escuchémosla por León Gieco. Gracias, Rob. Espero que a todos les guste. Es que no la quiero, ¿verdad? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande. Se nos cortó acá, disculpen porque se nos cortó la transmisión. Qué interesante. Ahí estamos nuevamente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. León Gieco y con su tema Solo le pido a Dios. León Gieco hace un mes, más o menos, que cumplió 70 años. Wow. Me gusta más la versión de Mercedes Sosa, para ser sincera, pero es muy linda canción. Desde esa música que te ayuda, yo los invito en estos tiempos tan difíciles, porque sí nos afecta, como dicen ustedes, a llenarnos de cosas positivas. Vamos a escuchar música que llena el alma, a mandar energía positiva, a ver si yo creo que oraciones para los que creen en Dios y en cualquier, todo que sea positivo para que esto se termine pronto. Y yo me pongo en el lugar de esas madres que tuvieron que despedir a sus hijos soldados y sin saber si los van a volver a ver. Qué triste. Bueno, pero estamos acá en vivo y en directo, Rob. Y Estamos vamos a aquí seguir. en la revista
al aire por 91.3 FM Radio y por Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y vamos a hablar un poco de... me gustaría hacer algo. Les voy a contar algo a todos ustedes. Vamos a empezar por ahí. Esta semana pasada, nuestra colega y amiga Caro tuvo que viajar así imprevistamente, aunque yo tengo mis dudas. Yo creo que ella lo planeó un poco, pero vamos a preguntarle ahora a ella. Pero imprevistamente tuvo que viajar a Perú. Y ahí se regresó hace tan solo unos pocos días, y realmente que yo todavía no tuve ocasión de preguntarle cómo fue esa visita a Perú, cómo le fue. Simplemente la vi, y al verla enseguidita, al día siguiente que había regresado, ya sabía yo que le fue pero re bien. Estuvo con su hermana, con su mamá, la vi con esa sonrisa ancha de punta a punta, estaba deslumbrante. ¿Sabes? Que no hubo necesidad de preguntarle. Pero ahora que estamos aquí en el aire, Caro, te quiero poner aquí en primera persona, que nos cuentes un poco de ese viaje rápido a Perú. ¿Qué hiciste con tu familia? Si nos puedes contar qué lugares visitaste. Sé que estuviste comiendo ceviche a no dar Todos los días. más, pero cuéntanos tú un poco esa experiencia. Sí, gracias Rob, gracias Rosario también. No sé si conoces Perú, pero sí fue un No. viaje express que sí, hace mucho tiempo quería hacerlo, pero no se daba la oportunidad y ahora decidí hacerlo. Fui y llegamos a Lima. Mi hermana estaba ahí en un hotel, entonces no tuvimos que pagar eso y le ayudamos a buscar el lugar para vivir. Mi primera impresión en Lima, había mucha gente en las calles. Sí había mucha seguridad, mucha más seguridad que acá. Para entrar al país, muy fácil. No te piden absolutamente nada, ni siquiera el PCR, solo con tu tarjeta de las vacunas, Vacunación. nada más. En Chile es completamente distinto. Llegas al país, pero para entrar a cualquier tienda, Rosario y Roa, para entrar a una farmacia, para entrar al supermercado, para entrar a un restaurante, para entrar al baño, a donde quieras ir, tienes que mostrar tu vacuna, tu carta de tu tarjeta, y tienes que tener la máscara 95 o doble máscara. Entonces, en ese sentido, sentí que había mucha más precaución que acá en Estados Unidos, que me sorprendió mucho a mí. Todo el mundo anda con su máscara puesta todo el tiempo. Las temperaturas de Lima me parecen muy impresionante cómo se dividen a la misma vez como se dividen las clases sociales. El sector de la gente más acomodada tiene un aire muy fresco, tiene una temperatura muy de unos 75 grados Celsius, 70, muy cómoda, porque recuerdan que está más o menos en la época de verano, si se puede decir allá. Y la gente que tiene un poquito una situación, eran muy marcadas las clases sociales, demasiado marcadas. O sea, vi o mucha pobreza o gente con mucho dinero, que eso me chocó un poquito a mí, porque en Chile la clase media es muy grande y entonces uno se puede dar cuenta que sí hay mucha gente de clase media, pero en Perú sí eran muy marcadas las clases sociales. Mucha gente indígena en las calles, que tampoco yo veo mucho eso en Chile. Me encantaba, me sorprendía cómo esas mujeres podían llevar a sus hijos en las mantitas atrás. Yo preocupada si estaban asfixiándose, casi ya quería preguntarles, oiga, usted sabe que hace mucho calor, porque de verdad todo el rato yo le decía a mi hermana, no creo que lleven a un bebé ahí. Sí, claro, pero ¿cómo van a llevar a un bebé ahí? No hace tanto calor, se van a asfixiar. No, ellos están acostumbrados. Y de repente veía sus caritas que salían de las mantas o se le veían los pies. De verdad que me llené de esa energía de los latinos, de que
de que todo es ruidoso, todo es rápido, todo es, la comida es exquisita. Con mi ceviche todos los días a pedido de mi otro compañero Pocho, así es que no sé si tienen preguntas, pero yo encontré que Lima sin duda es una ciudad que les recomiendo, mucha influencia colonial. Todavía quedan estructuras que gracias a Dios las han cuidado y bueno, gracias a los gobiernos también creo, ¿no? Que se han dado han entendido que eso sí se tiene que rescatar, pero hay una parte que bueno, eventualmente te voy a compartir los videos, Rob, que me sorprendió mucho. En una parte que se puede ver todo el Océano Pacífico, hay una casa antigua muy bonita, amarilla, y en esa casa están colgadas las fotos que da la vuelta casi entera a la casa de todos los trabajadores de salud que fallecieron en el COVID. Oh, wow, Entonces, wow, qué sí, homenaje tan mu- lindo. muy bonito. Entonces, sin duda siento que todavía algo que destacar de la cultura que yo pude percibir fue que salían todos. Se veía a la abuelita, a los padres, a los esposos, como en México, a los niños, a los bebés. O sea, si era un sábado de familia, se referían a toda la familia afuera, caminando por los parques, disfrutando, ya estaban por entrar a clases en marzo entran a clases allá, igual que en Chile. Entonces no sé si eran sus últimos días de verano, de vacaciones, pero y sí gastaba mucho la gente humilde. Estaba en todos lados comiendo, sale mucho a comer, la comida no es tan cara, pero una cultura que sí, yo creo que aprecia a los abuelitos aún porque se veía como ellos eran parte de su salida de domingo, de salida de sábado, que yo también lo pude percibir en México. En Chile siento que aún estamos como, sí, no se podía ver eso como de salir todos, así como todos en un clan. Y me encantó eso, lo encontré precioso. Qué No sé lindas si, historias. Eso suena como para que escribas algo para Mundo Nómada en la revista de ABC Latino. Tus ya está experiencias ahí por Lima. Ya lo tenemos ahí casi. Estén atentos, seguramente la revista de abril. Así vamos a ver eso. Mira que estabas hablando de... disculpa, Rosario, ahora te doy paso. Ok, Estabas sí, hablando gracias. de las, las mujeres originarias y cómo llevan a los bebés arropados. Y justo acá, yo estoy en otra gran ciudad aquí de Latinoamérica, Buenos Aires, y a media cuadra de donde yo estoy hay una frutería, verdulería, y los dueños son peruanos. Y entonces la mujer, hace poco se ve que dio a luz, y ella va con sus mantas típicas, tradicionales, y sí, lleva atrás, así todo arropado, al bebé, pero era un bebé que realmente debía haber tenido, no sé, 2 semanas quizás, era súper pequeñísimo. Y ella estaba ahí en la frutería, verdulería, con el marido y con otro de sus hijos que ya está más grande, y atendiendo y moviendo y haciendo todo, y el bebé ahí atrás, todo arropado como tú lo describes, pero bien, fíjate que son cientos y cientos de años Ujú. de esa tradición, así que no es que estén mal, están muy bien ahí, No, yo y sé, están siempre cerca de la cerca, madre, ajá. ¿verdad? Así es. Ellos Rosario, pueden sentir sí. el Sí, latido también, del corazón. sí, también en México es muy común ver a las mujeres de comunidades originarias con el recién nacido que lo llevan atrás o incluso adelante envueltas en mantas, en lo que nosotros le llamamos chales o Chales. jorongos. Ajá, Ujú. y lo que dice Rob, efectivamente es para el desarrollo, fíjate nada más, para el desarrollo psicológico del bebé, es muy importante que todavía siga en contacto directo con la madre, desde Ujú, recién nacido, que sienta el latido del corazón, que sienta ujú. los ruidos internos del cuerpo de la madre, porque según algunos psicólogos le crea una sensación de protección
Y en cambio aquí en Estados Unidos, bueno, no es por criticar, pero cuando nació mi hija, te la llevan por ratitos y no te dejan tenerla, incluso me decía, no la cargues mucho porque se te va a acostumbrar, y no te va a dejar hacer nada. Es completamente otra mentalidad, hasta que, fíjate, vino una enfermera y me dijo, no, no, sí, carga a tu hija, cárgala, y tenla mucho tiempo cargada, no hagas caso. Y después me quedé pensando, como, pues, ¿quién de las dos tiene razón? Y leyendo ya con el tiempo, lo importante que es que el bebé, el recién nacido, siga en contacto cuerpo a cuerpo, Ujú. directo con la madre. Y como en la ciudad, en los países altamente industrializados, hay un miedo al cuerpo, a los efluvios del cuerpo, a los líquidos del cuerpo, a lo que emana el cuerpo, hay un pavor, como hay esta idea de la limpieza, de que todo tiene que estar impoluto, pero rompe ese lazo entre los seres humanos, que en definitiva, sí, somos razón, pero también cuerpo. El cuerpo es el que carga la razón. Claro que Sin sí, y duda. es esa conexión natural con el medio Ujú. ambiente, es la conexión natural con la tierra, con la Pachamama, y la Pachamama es la madre, es lo más elemental, primordial de lo que es la vida en este planeta. Así que qué lindo, Caro, que hayas visto. ¿Has visitado, a ver, algún parque en especial o algún lugar así que te llamó la atención más en especial, aparte de esa vivienda, esa casa que tenía el nombre Mm. de los enfermeros que murieron por el COVID? Sí, hay un parque que le dicen el Parque de Kennedy, que se reconoce porque hay muchos gatos y eso me llamó mucha la atención. Mm. Y estaba lleno de gatitos salvajes, pero sí sabes que no vi como callejeros, que en Chile hay mucho perro callejero. Y lo otro que quería comentarles es que si hay algún extranjero que nos está escuchando, que yo sé que mucha gente de acá que les gusta aprender español y escuchar la radio, que vayan con compañías turísticas. Creo que es muy importante destacar eso. Yo, que tengo el pelo bien negro, sí trataba de no hablar muy chileno para que no reconocieran mi acento, porque sí se ve un poquito de mucho ese juego de dinero, de cambios, esta es de otro país, le vamos a cobrar más. Tratar, así se veían un poquito, entre ellos mismos pude notar un poquito de fraudes en las guías turísticas. Entonces, mi recomendación sería viajar con alguien que ya sea que viva en Perú y los pueda guiar, o con algo más sólido para que no tengan una mala experiencia y puedan, no puedan, no, o sea, en otras palabras, Te como que te quieren ver entendemos, la es cara. la avivada latina, pero Ujú. frente a los turistas. Pero yo les voy a dar otra recomendación. Cuando viajen por cualquier país de Latinoamérica y Perú, sobre todo quizás, pero todos los países, no se queden solamente en las grandes ciudades, salgan, porque saliendo de las grandes ciudades es donde van a descubrir al país y cambia absolutamente todo, cambia. La gente se abre, la gente quiere ayudar, la gente da de sí misma. Lo he encontrado yo en todos los pueblitos por los que me ha tocado transitar. Es en las ciudades, y las grandes ciudades son iguales en, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en, en África, en Medio Oriente. Las grandes ciudades son esas muy cosmopolitas y es todo muy parecido. Pero abriéndose un poco y yendo hacia el interior, ahí es donde encontramos la riqueza de cada país. Pero bueno, quedamos entonces, Caro, atentos a la revista de abril. Nos falta todavía un mes para una de esas notas de Mundo Nómada con tus experiencias
y tu viaje. Muchísimas gracias por esta reseña. ¿Y qué te parece si vamos con Rosario? Porque Rosario está con nosotros y eso significa que nos va a estar hablando de algo interesante en el mundo de la literatura latinoamericana o hispanohablante. ¿Qué te parece? Me parece genial, nos queda un buen tiempo para conversar con ella y también recordarles a todos que si se perdieron y recién se engancharon con nuestra conversación, siempre están los videos en YouTube y lo pueden encontrar y pueden encontrar todos los otros maravillosos videos de los programas, tanto sea Mesa de Barrio como ABC Latino, la revista al aire. Muy bien. Y Rosario, ¿de qué nos vas a estar hablando el día de hoy? Bueno, primero, Rob, gracias por la flor que me echaste, de que hablo de cosas muy interesantes. Muchas gracias. Yo hoy voy a hablar sobre un tema que está que es muy actual y que estamos padeciendo todos. El artículo es de, aquí tengo mis notas, hice la tarea, es de un sociólogo, historiador, politólogo, Joan Subirats. Y él publica un artículo en la revista Nueva Sociedad, en el número que sale enero-febrero, y se llama Replantear las políticas del bienestar. Y él empieza su artículo describiendo la situación actual que vivimos y que se viene dando a partir de lo que algunos llaman el neoliberalismo desde la década de los 70 del siglo pasado a la fecha. Y todos los fenómenos o todas las transformaciones que la sociedad o el mundo, vamos a decir, el mundo en su conjunto ha experimentado y cómo ha impactado las vivencias individuales, tanto no solamente como individuos, sino también como miembros de determinadas comunidades o colectivos. Y los fenómenos que hemos estado viviendo son, en primer lugar, en primer lugar, la mercantilización de la vida. Cada vez más aspectos de nuestra vida se han ido sometiendo a esta lógica del mercado, con aquella idea de que el mercado se iba a autorregular e iba a la larga a satisfacer las necesidades vitales de la mayor parte de la población a nivel mundial. También hemos vivido una financiarización de la economía. Es decir, la economía no se basa más en la producción de bienes de consumo o en la producción de riqueza, sino en las finanzas, en el movimiento del dinero en las altas esferas del mundo de las finanzas, sin necesariamente producir bienes de consumo, bienes materiales. Vivimos también un proceso de migraciones cada vez más amplio, y a la vez que se vive este proceso de migraciones y simplemente hay que ver cómo las olas migratorias aquí en América, de Centroamérica y de México, viniendo o tratando de venir a los Estados Unidos, que cada vez son miles y miles de compatriotas y hermanos centroamericanos, mexicanos, incluso ya de Sudamérica, tratando de llegar a Estados Unidos o a otros países donde tienen la esperanza de tener un mejor nivel de vida. Y a la par que se da esto, se dan también un proceso de despoblación en ciertas regiones del planeta, ya sea por la pobreza, la inseguridad o incluso el cambio climático. Y ahora más que nunca vivimos un fenómeno inédito, que es la emergencia climática. Todos estos factores se han combinado y han creado un ambiente de incertidumbre, de dolor, de falta de esperanzas hacia el futuro. Los referentes ideológicos y simbólicos que solíamos tener, pues ya no funcionan o ya no logran responder a nuestras inquietudes. Y todo esto, como dije anteriormente, pues se viene dando desde la década de los 70, pero se profundizó en la gran crisis mundial del 2008. Y ahora, con esta emergencia sanitaria que nadie esperábamos, que mucha gente no vimos venir, que nos llegó así como que de repente con la del COVID, con la emergencia sanitaria que empezó en el 2019 y que todavía continúa. Todos estos fenómenos lo que han puesto en evidencia
En primer lugar, que las viejas políticas, bueno, en primer lugar, ha puesto en cuestión la idea de la nación, la idea del país con sus límites territoriales bien fijos, su población, su derecho a autogobernarse, han puesto en cuestión toda esta idea que teníamos de la nación y del país, porque ya vemos estas migraciones de gente viniendo de otros países a otros países, vemos el capital transnacional que entra y sale con una facilidad de un país a otro, sin necesidad de someterse a las reglas o a los lineamientos o a las constituciones políticas de cada país. Y también y esto ha debilitado a los gobiernos de todos los países, no solamente por este flujo libre de capitales y esta desregularización de los capitales. El mundo no ha sido capaz de regular este movimiento y ni siquiera los países, los gobiernos de los países, incluso los más fuertes, han podido o han encontrado maneras, por ejemplo, de que estos grandes capitales, estas grandes empresas transnacionales paguen impuestos. Y esto ha venido debilitando a las naciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso a mí qué me afecta? Pues nos afecta que esto ha creado más incertidumbre y más pobreza. Y la crisis sanitaria del 2019 lo dejó en evidencia. O sea, ¿quiénes fueron los que más sufrieron los efectos de la crisis? Las poblaciones o los sectores más pobres de las poblaciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos fue la población afroamericana, fue la población latina, fueron la gente de escasos recursos. Y esto, ¿por qué? Porque no existía o no existe todavía un sistema sanitario que logre cubrir todas estas necesidades. Y esto se debe precisamente a que las políticas de bienestar que se implementaron desde principios del siglo XIX, pero que ya adquirieron su forma, una estructura más fija después de la Segunda Guerra Mundial con el famoso estado de bienestar o que algunos llamaron el capitalismo de Estado, no funcionan más. Y no funcionan más porque nuestra sociedad o nuestra manera de estar en el mundo ha ido cambiando. Ahora vemos que surgen movimientos que antes estaban como escondidos o que no se escuchaban, como por ejemplo movimientos de los grupos indígenas, a que se les respete sus derechos, no solamente políticos y sociales, sino los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la autogestión, el derecho al territorio. Y aquí en Estados Unidos, que no se le ha dado mucha difusión por los grandes medios de comunicación, pero hay un movimiento de las poblaciones originarias que luchan, que están luchando por lo mismo en Latinoamérica y en Europa. También, entonces estos grupos han empezado a salir a la luz, las comunidades del LGTB, los derechos o las demandas de los grupos aquí. Y menciono Estados Unidos porque vivimos aquí, porque estamos aquí, por ejemplo, de la población afroamericana que está luchando en contra de la violencia estatal, los movimientos de latinos como lo de los Dreamers o todos estos movimientos que están luchando por que se regularice el estatus migratorio de toda esta población, fenómenos que antes estaban un poco invisibilizados y que el Estado no se veía en la necesidad de cubrir estas demandas, pero ahora salieron a la luz y salieron a la luz enmarcados de... Rosario, pusiste en mudo tu micrófono. Hola, Rosario. Sí, la perdimos a Rosario un segundo y fíjate que voy a comentar, ahí está, voy a comentar mientras Rosario vuelve, creo que ya está con nosotros, pero fíjate Rosario, qué interesante porque lo que esta persona, este politólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, es algo que yo me acuerdo, me has hecho recordar un libro francés, no me acuerdo el título, sé que el autor era francés,
y que lo escribió a comienzos de, yo diría 1970 o 1971. Yo lo leí varios años más tarde. Y él hablaba y planteaba cómo el mundo había cambiado y hablaba de cómo cada vez más, desde ese entonces, el mundo se regía por las empresas multinacionales, que en muchos casos, ya entonces, eran mucho más grandes en cuanto a su poder económico que muchos países, Así es. que el Producto Bruto Interno de muchos países. Y eso ya a fines de la década del 60 y comienzos del 70, que este autor francés hablaba de estas cuestiones. Y ahora este hombre vuelve a retomar estos mismos y hoy en día ya estamos presenciando lo que es esto. ¿Sabes qué me has hecho recordar? Y quiero saber porque tú debes haberlo leído. ¿Has leído los libros de Alvin Toffler, este Sí, escritor pero y, hace muchísimos años, cuando este era joven escritor y y veía. futurista Ajá, norteamericano? sí, Pues bueno, él hablaba también de estas olas, si tú te recuerdas un poco, y hablaba, él dividía en forma bien simplificada, dividía la historia de las civilizaciones en tres olas. La primera ola como esa revolución agrícola, la ujú, civilización basada en el autoabastecimiento. La segunda ola como la revolución industrial, esa civilización que separa la figura del productor de la del consumidor. Ya no es lo mismo, sino que hay intermediarios, se transforma todo lo que se produce, se cambia. Esa es la revolución industrial. Y la tercera ola, la sociedad postindustrial, que él definía que comenzó a fines de la década del 50, fíjate cuánto tiempo atrás vamos, donde los países dejan el estilo de sociedad de segunda ola y se, se enfrentan en términos de comunicación. Él habla de los medios de comunicación. Y te voy a mencionar algo para recordarte porque quiero tu opinión al respecto, respecto a lo que dice Joan. Y él ajá. dice que el analfabeto del siglo XXI, decía en ese entonces, un analfabeto en el siglo XXI será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posee en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precisa en cada momento. Wow. Sí, fíjate que tiene toda la razón y Alvin Toffler, y hay politólogos y sociólogos, uno muy importante que dice lo mismo que él, lo mismo que Joan Subirats, se llama Sigmund Baum. Entonces, el analfabeto efectivamente del siglo XXI vas a quedar completamente excluido de la vida social, del campo de trabajo, etcétera, si no tienes ciertas herramientas intelectuales. ¿Y cuáles son esas? Saber utilizar la informática, es decir, saber cómo buscar la información, pero para buscar la información necesitas una computadora, necesitas pagar tu cable, necesitas un lugar en donde estar. Y lo que estamos viendo es que cada vez sectores mayores de la población están quedando fuera de esta posibilidad. Y lo vimos en la pandemia. En México, por ejemplo, cuando se vino la pandemia y la escuela se hizo virtual, hubo un gran desfase porque muchísimos niños quedaron sin educación. ¿Por qué? Porque las familias no tenían una computadora, no tenían el servicio de internet, que en México es muy caro. En México todavía ves mucha gente que va a los cafés cibernéticos
porque desde su casa no se puede conectar, simple y sencillamente porque no tiene dinero para pagar el recibo de la compañía de internet. Entonces, todo esto ha creado un desfase y ha ido incrementando la desigualdad. Y en ese sentido, y al incrementar la desigualdad, pues crea más problemas y este sentimiento de pesadumbre, de falta de confianza en el futuro. Además que para poder tener acceso a estos medios no basta con tener tu computadora y tu internet, sino es que todo cambia. Sigmund Baum, la sociedad líquida. Las habilidades tecnológicas que yo tenía ayer ya no me van a servir para ahora. Entonces hay que estarse renovando constantemente para poder hacer uso de todas las herramientas. Ahora todo parece ser que se hace en línea. Compras en línea, tienes tus amigos en línea, ahora estás yendo a la escuela en línea y si no logras ir al mismo ritmo que la tecnología está cambiando, que cambia todos los días, te quedas atrás y eso significa estar excluido de la sociedad. Y Joan Subirats hace un comentario dentro de su artículo, algo que me llamó mucho la atención, que es la idea del trabajo. Antes, con la revolución industrial se separa el trabajo de la subsistencia, pero este fenómeno se profundizó aún más con lo que llama Alvin Toffler la sociedad postindustrial o el neoliberalismo, que es más común ahora ese término, pero pues que en esencia es lo mismo. El trabajo, la concepción de la idea de trabajo ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo cada vez más se hace menos presencial, menos en tu centro de labor, como sería la oficina o la fábrica, la escuela, y se hace en línea. Entonces, esto crea una segmentación entre los mismos trabajadores y les dificulta la organización para defender sus derechos laborales, y hemos visto cómo muchos de estos derechos laborales los han ido perdiendo, sobre todo a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Esto por un lado. Y en segundo, se ve cómo el trabajo que antes se veía como una herramienta para la subsistencia ya no es tal, porque resulta que los salarios han ido descendiendo y el trabajo ya no es aquel medio o un eje principal dentro de la vida del individuo para satisfacer sus necesidades mínimas, y vemos cómo el trabajo, la idea de trabajo se ha ido modificando y ya no se ve más como aquel instrumento a través del cual vas a lograr subsistir, y quedó patente en la crisis sanitaria del COVID, del 19, porque muchas empresas empezaron a exigir a sus empleados mayor y mayor servicios, imponerles mayores obligaciones sin cuidarlos. Y muchos de ellos murieron a causa del COVID. Entonces el trabajo ya no se ve como algo positivo como era antes. El trabajo ya no se ve como algo permanente. Yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, Rosario, discúlpame, estamos llegando ya al final de esto. Muy interesante lo que nos has traído el día de hoy. Volvemos a recordar, replantear las políticas de bienes de Joan Subirats, publicado en Nueva Sociedad, enero-febrero del 2022. Y se llama Replantear las políticas del bienestar, y lo pueden encontrar en línea. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Nos despedimos hasta la semana próxima. Bye. Sí, sin duda. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.